Francisco Miro Quesada Huetzalen es nuestro nuevo invitado, él es el presidente de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial y con él vamos a conversar respecto a, vamos a abrir un poco el tema, cómo está el Perú adaptándose a esta nueva tecnología, a esta nueva modernidad, a estas nuevas herramientas digitales, en comparación con otros países. Sé cómo va Chile, sé cómo va Brasil, por ejemplo, más adelantados, pero ¿cómo va el Perú en comparación a estos países aquí en América Latina? Señor Francisco Miro Quesada, muy buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, Un ¿cómo gusto estás? Muy saludarlo. buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, acá en el Perú, pues poniéndonos las pilas, tratando de hacer algunos esfuerzos, hemos visto que en el Congreso ya se están haciendo algunas iniciativas por tratar de proponer algunas normas, ¿no?, que regulen el uso de la inteligencia artificial, pero no solo que la regulen, sino también que la promuevan en un sentido constructivo, ético, pues buscando algunas eficiencias y sobre todo pues la inclusividad, ¿no? Son algunos ejes interesantes. De todas maneras, pues hay mucho por hacer. Recuerden que nuestro país nunca se ha caracterizado pues, por ser uno de los principales inversionistas ni en educación, ni en ciencia, ni en tecnología, Pero ¿no? ahora tenemos que estar, pero esto nos debe preocupar. Chile y Brasil van bien, van un poco avanzando más rápido, pero ahora con esta tecnología, quien no se sube a ella, simplemente queda en la prehistoria y de manera rápida. Antes, cuando no existía la inteligencia artificial o todo este mundo, podíamos como que tener ventaja de alcanzarnos en algún momento. Pero ahora quien se queda atrás, ya reitero, se queda en la prehistoria. Es así, Brasil, Chile, otros países ya han tomado mucho más iniciativas que van favoreciendo este camino. Sí, por supuesto, y que no te sorprenda también Uruguay, ¿no? Uruguay es de los países de América Latina que más ha invertido en educación a lo largo de su historia republicana. Bueno, Brasil es gigantesco, tú sabes que es un país realmente industrializado, ¿no? Sí. Perú no ha tenido la fortuna de pasar por un periodo de industrialización. Chile ha hecho lo suyo, aunque de todas maneras pues todavía depende mucho de las materias primas, pero por lo menos ha consolidado su propio modelo político y económico con todas las crisis que puede haber tenido y se han orientado en medida pues hacia la tecnificación, ¿no? Brasil más bien sí pues tiene grandes universidades y grandes investigadores que aportan a la ciencia y a la tecnología en el mundo. En el Perú, por supuesto que los tenemos, ¿no? Pero, como te digo, si vamos a comparar, pues, por ejemplo, el nivel de inversión en educación en función al PBI, el Perú siempre ha estado rezagado, no ha estado en la cola, ha estado por debajo de los niveles internacionales, inclusive por debajo de lo que recomiendan instituciones como UNESCO, ¿no? Y bueno, y se hacen algunos esfuerzos por equiparar eso. Y eso es un tema muy importante, porque la inteligencia artificial, como tú bien has dicho, puede hacer que los países terminen sacándoles ventajas a unos sobre otros. Pero pensemos también en las personas, pensemos en el tema de la inclusión, ¿no? Si no equiparamos a toda la ciudadanía con conceptos básicos como saber qué es, para qué sirve, en qué momento se puede usar, de qué manera y sobre todo para qué no sirve, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a generar? Vamos a agrandar esta brecha digital que ya se viene notando, ¿no? Que genera mayores diferencias y que no permite que un sector muy grande de la población, de la ciudadanía, para llamarlo en el término correcto, pues pueda incorporarse a procesos productivos y económicos propios de la globalización, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, una de las grandes funciones que tiene la inteligencia artificial, la que es llamada ahora la generativa, está, por ejemplo, en el campo de los negocios, del marketing, ¿no? De la publicidad. Y, y, ¿Y qué es lo que hacen? Pues no solamente se trata de hacer estos videos muy bonitos para promocionar tu restaurante, o sea, también nos permite optimizar nuestros sitios web para buscadores, hacer recomendaciones para que las personas hagan más compras a través del e-commerce, ¿no? Desarrollar planes de marketing y de marketing digital mucho más eficientes y en mucho menor tiempo. Una técnica muy conocida del marketing actual es lo que se llama el buyer persona. El buyer persona es lo que nos permite identificar, por ejemplo, un público objetivo El ideal. perfil De del manera que nosotros consumidor. podemos orientar nuestra segmentación, Efectivamente. ¿no?, a obtener un mayor resultado. ¿Qué es lo que se Efectivamente. requería para ser un buyer persona en un modelo clásico?
encuestas, Sí. datos, investigaciones, focus groups, etcétera. Ahora todo eso está cargado en la inteligencia artificial y uno puede hacer un buyer persona muy eficaz en un solo día, ¿no? Entonces, Ujú. acelera muchísimo el proceso de desarrollo. Eso solamente Efectivamente. para hablar de los negocios. Si quieres, también podemos hablar de la investigación, ¿no? Ahí Claro, tenemos otro campo. detengamos ahí un ratito porque, como bien le dice, o sea, Ujú. la inteligencia artificial nos permite ahora identificar el perfil del consumidor a través de Exacto. todos los hábitos y costumbres que pueda existir en él, para poder, en este caso, el emprendedor, el empresario pequeño, mediano, grande, saber qué venderle a ese público. O sea, y como bien dice, antes eso me generaba pues semanas y meses de trabajo. Saber a través de métricas qué se tiene que hacer y cuándo funciona y cuándo no funciona. Entonces todo eso llega a optimizar finalmente todo este proceso económico en un país que lo sepa utilizar. Y hay otra cosa muy importante, ¿no? Todas estas herramientas antes estaban al alcance solo de las grandes empresas, ¿no? De los grandes retails. Sí. Ahora lo puede utilizar cualquier persona común y corriente, eso sí, con una pequeña inversión de por medio y, digamos, con el entrenamiento necesario, porque hay que realmente, pues, saber entender, ¿no? Las distintas herramientas. O sea, no vamos a pretender utilizar una herramienta que nos ayude a medir el sentimiento de las redes si no conocemos cuáles son las principales métricas para medirlo, ¿no? Obvio, sí, claro. Entonces, sí, necesitamos pasar ahí por un proceso de nivelación, ¿no? Y la Que vaya no investigación, solamente en el uso de la inteligencia artificial, sino también de la estrategia. y la investigación, ¿cómo va? ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en todo este campo que tanto necesita un país para desarrollar? Sin investigación simplemente somos países subdesarrollados para abajo. Bueno, ten en cuenta que esto va a disparar a todos en investigación, ¿no? O sea, si el Perú estaba en 5 y pasa a 10, otros países pasarán a 100, Sí, ¿no? definitivamente, definitivamente. Porque ya se tienen bases. Acá todavía estamos construyendo bases, pero nos ayuda de todas maneras en el proceso de investigación porque, por ejemplo, uno puede acceder a plataformas que tienen fuentes confiables, fuentes académicas y científicas, con las cuales podemos tener acceso a las grandes librerías y publicaciones internacionales y podemos encontrar mucho más rápido la información que necesitamos para nuestras investigaciones académicas o científicas y además nos ayuda a la redacción de los textos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está realizando un trabajo de investigación, no solamente tienes que tener la fuente, tienes que analizarla, tienes que saber parafrasearla y a veces la redacción puede ser complicada. Con los comandos adecuados, uno puede hacer que la inteligencia artificial nos ayude en la redacción correcta. Ojo, eso no quiere decir que uno esté dejando de investigar y que esté delegándole la investigación a la inteligencia artificial. No, no, no. O sea, eso se va a notar en el resultado. Alguien que no conoce del tema y hace que la inteligencia artificial le produzca todo, va a terminar sacando trabajos inútiles. Y los El que vamos a realmente ha detectar, investigado como y ha utilizado docentes la los inteligencia detectamos. artificial a conciencia para mejorar su capacidad de Ajá, investigación, ajá. va a sacar trabajos sobresalientes. Efectivamente, como docentes los detectamos, o sea, fácil, no hay otro. Lo que sí hay que utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta que permite nuevo conocimiento, que es distinto, no que te haga la Y chamba, siempre con pues. mucho cuidado, ¿ah? Siempre con mucho cuidado, porque suele equivocarse o puede darte Ujú. información poco exacta. Es muy importante además cambiar algunos paradigmas que tenemos. Por ejemplo, en los colegios siempre nos enseñan a que tenemos que aprender y asentir a lo que nos dice. Ahora estamos en una época en la que tenemos que fomentar el escepticismo y el pensamiento crítico. Es más, tenemos que dudar. Tenemos que dudar de todo porque no sabemos, dentro de poco no vamos a saber si la persona que está hablando ahí es Carlos o es otra persona que han Exacto. colocado en su lugar y que pueden haber suplantado con tecnología de inteligencia artificial. Entonces, es importante que la persona pueda darse cuenta y decir, pero a mí no me parece que este sea él, está Exacto. diciendo cosas extrañas, voy a averiguar más, ¿no? Eso es algo que tenemos Ujú. que incentivar a través de la educación, ¿no? La Y duda, el sí. pensamiento crítico, el escepticismo, que además es muy bueno también porque a partir de eso también nace el pensamiento científico, que es algo que también, en lo cual también nos tenemos que educar mucho, ¿no? Efectivamente, y ya tenemos el ChatGPT, Claude, Gemini, Flux, en fin, tenemos tantas plataformas que utilizar
que ya, pues, o sea, reitero, si no nos actualizamos, si no nos ponemos así en la línea, vamos a quedar simplemente en el atraso total. Pero esto me lleva, usted tocó el tema de educación y por ahí quiero ir en este instante. Si ahora nosotros tenemos una brecha digital en nuestro país, inmensa, importante, solo por el hecho de que no llega un punto de internet, simplemente por el hecho de no tener estas antenas o no tener la señal o no tener la potencia, ¿no? La capacidad para que llegue la red a estas zonas alejadas de nuestro país, y es más, ni siquiera alejadas, a veces está muy cercanas, pero que no llega, pues simplemente no llega. Y creo que en tiempo de pandemia lo vivimos todos, ¿no? Vimos, o sea, vimos cómo era de clara esta brecha digital. Pero ahora la situación se complica, señor Francisco Mero Quesada, porque no solamente hablamos de una brecha digital porque no te llega el Internet, sino que esto se va a ampliar, porque si no te llega el Internet, no vas a conocer en absoluto de lo que es la inteligencia artificial, de cómo se usa, para qué se usa, en fin, lo que acabamos de conversar. Entonces, ¿hacia dónde va nuestro país? ¿Cómo lo avisoren todo esto? Señor Mero Bueno, Quesada. la educación es un tema fundamental, ¿no? Ahora, por si acaso, de todas maneras, los especialistas y las organizaciones internacionales, por ejemplo, no recomiendan el uso de teléfonos celulares a edades anteriores a los 12 años, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, entre los datos que el Perú tiene aproximadamente 34 millones de habitantes, pero hay 37 millones de teléfonos móviles. Entonces, el alcance que se tiene con Internet a través de teléfonos móviles, ojo, es de baja calidad, pero cubre más o menos al 70% de la ciudadanía. Claro que no cubrir al 30% es una brecha muy grande, ¿no? Pero tratemos de entender cómo es que eso se tiene que enfocar en el sistema educativo, ¿no? En el sistema educativo, pues, el profesor es el que tiene que estar preparado para enseñarle a los niños de qué cosa es la inteligencia artificial, de qué se trata, cuáles son sus pros, sus contras, y en el momento en el que el niño ya crezca un poco y pueda acceder a estas plataformas, porque además hay límites de edad por los cuales no te dejan ni siquiera crear una cuenta, ¿no? Sepa ya, por ejemplo, realizar determinados prompts para poder hacer tareas escolares, ¿no? Por ejemplo, hay prompts muy interesantes que permiten al estudiante mejorar su redacción, ¿no? Y el prompt te corrige la ortografía, la gramática, te da recomendaciones, te califica y luego te va guiando para que vayas mejorando tu proceso de redacción o de composición. Hay tutores virtuales también y los profesores además pueden emplear chats personalizados que son muy fáciles de crear, en los cuales pueden cargar todo el contenido del curso y con algunas instrucciones, por ejemplo, le pueden decir al estudiante, en este caso, por ejemplo, al chat GPT, que cada vez que un estudiante entre, le haga 2 o 3 preguntas sobre un tema y haga una evaluación previa para de ahí poder informarle acerca de cuáles son sus puntos débiles y mejorarlos. Estamos frente a una época que nos abre la posibilidad del aprendizaje adaptativo, ¿no? ¿En qué consiste esto? Consiste en que tenemos que saber cuáles son las capacidades y las limitaciones de cada estudiante y en función a ello desarrollar estrategias pedagógicas. Es algo que todavía pues, es una promesa en nuestro país, ¿no? En otros países ya se está haciendo desde hace tiempo, inclusive desde antes de que existiera la inteligencia artificial. Pero bueno, no antes que existiera la inteligencia artificial, porque realmente la inteligencia artificial surge a finales de los años 50, pero digamos antes de que haya este boom moderno que es el que nos ha deslumbrado a todos, ¿no? Ya se trabajaba en estrategias de aprendizaje adaptativo, pero con la inteligencia artificial ahora resulta mucho más sencillo. Y esto es una gran ventaja, pues, porque es una revolución en el aspecto pedagógico. Para concluir la entrevista, señor Francisco Mero Quesada, ¿cómo estamos en torno a la inteligencia artificial en nuestro país y qué se tiene que hacer para poder avanzar más rápido? Bueno, hemos visto algunas iniciativas interesantes, ¿no? Algunas startups que están implementando inteligencia artificial para ofrecer chatbots, para ofrecer servicios que ayuden a la investigación académica, básicamente eso, ¿no? Este,
cómo estamos en torno a la inteligencia artificial y hacia dónde vamos, voy a serte sincero, no avisoro un gran camino por el enfoque que se tiene sobre la informática en este país. Me parece que nos falta darle una perspectiva más científica, ¿no? Entrar a lo que es ciencias de la computación, más allá de las ingenierías de sistemas que se ofrecen en las universidades. ¿Por qué? Porque desarrollar y entender inteligencia artificial necesita algoritmos, necesita álgebra avanzada, ¿no? Y hay una serie de temas de matemáticas que normalmente no se desarrollan en carreras que no son de ciencia, porque entendemos pues que las ciencias exactas son la matemática, la física, luego tenemos las ciencias aplicadas que son las ingenierías. Y la inteligencia artificial en su desarrollo se pega más al lado de la matemática y de la ciencia. Y no tenemos una adecuada formación, creo que no, en ninguna universidad del país, sobre ciencias de la computación, y esa es una reforma curricular urgente, si es que queremos pensar en que no queremos quedar rezagados en un próximo futuro. Porque si no, vamos a ser simplemente implementadores de paquetes que otros producen, ¿no? Y vamos a terminar generando este efecto de colonización tecnológica, ¿no? Que es lo que no queremos. Así que hay muchísimo trabajo que hacer en torno a esto, una colonización tecnológica. ¿Llegaremos a eso nuevamente? Es preocupante Sí, porque sí, la sonó fuerte colonización eso. tecnológica es tan fuerte como la colonización cultural, ¿no? Ya que vivimos ahora en una sociedad tecnificada, ¿no? En la sociedad, pues, en la era del conocimiento, y los conocimientos que no estén dentro de esta era, pues van a quedar relegados. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros conocimientos autóctonos, nuestras lenguas originarias. Tenemos que desarrollar plataformas que las preserven y además permitan a las personas de nuestro país acceder a ellas en su lengua materna, lo cual es un derecho reconocido internacionalmente, ¿no? En la Declaración de los Derechos Humanos. Claro, no el acceso a la inteligencia artificial, pero sí el acceso a aprender en tu lengua materna. Claro. Y si la educación va a ser asistida por inteligencia artificial, pues deberíamos tener esta facilidad. Señor Francisco Miro Quesada González, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y poder entrarnos, ¿no? Al menos de la manera superficial, ¿no? En torno a este gran mundo, este gran océano que es la inteligencia artificial. Sin duda, señor Francisco, vamos a estar conversando más seguido aquí en el programa en torno a estos temas, porque hay que, como usted dice, hay que meterle este mensaje, estos discursos, estas ideas al público para que se interese en esto. Le agradezco muchísimo. Sí. Muchas gracias, Carlos. Más bien me despido en nombre de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial. Te agradezco por las preguntas, que además de superficiales no han tenido nada, creo que han sido bastante profundas y ha sido un excelente diálogo. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, señor Francisco Miro Quesada González. Igualmente. Hasta otro momento.